considero que Cristóbal Ruiz se merece un lugar en la historia de la plástica nacional porque es un pintor que en cierta forma nos retrató a todos. Cristóbal fue un pintor autodidacta que logró amalgamar, ¿no?, ese lenguaje del arte popular con todo lo que aprendió en los talleres de arte libre de la Escuela Cristóbal Rojas de Caracas y del taller de arte libre del Arturo Michelena de Valencia, además de toda su amistad al lado de Diego Barbosa y su viaje a Londres para estudiar diseño industrial. Es un pintor que retrata al campesino, al obrero, la madre, el niño. Retrata a ese obrero que tiene que, a ese campesino que tiene que abandonar el campo, desplazado por un proceso de modernización violenta y tiene que irse a la ciudad, ¿no? Cristóbal es un pintor que nos permite como adentrarnos en la identidad profunda del venezolano y del latinoamericano. De manera que con esta muestra lo que intentamos fue, contribuirnos en ese sentido, de abrir una ventana para que su trabajo sea estudiado, sea valorado, se le dé el lugar que merece como artista. Cristóbal Ruiz, el rey en bancarrota, como lo refirió el poeta Burgos, en alguna oportunidad no se preocupó nunca de cuidar las formas. Con cierto tono caricaturesco devolvía el gesto de manera histriónica a una ciudad que lo acusaba. Este bufón que se desnudaba en los salones de arte llegó a Valencia cargado de pájaros, insectos, culebras. Trajo su olor a río, se mudó con todo su campo a la ciudad. Se trajo las calles de su infancia, las voces de los niños, señoras, brujos, santos, y los dejó atrapados en el marco de su lienzo. Cristóbal tenía un discurso plástico poco convencional, donde mezclaba técnicas que aprendió en los talleres de arte libre de la Escuela de Arte Cristóbal Rojas de Caracas y la Escuela de Arte Arturo Michelena, dialogando entre lo popular surrealista, el collage y el dibujo. Sin negar su origen campesino, tal vez Cristóbal supo lidiar con su desarraigo y logró un estilo propio donde conjugó ese lenguaje académico de los talleres de arte de la época con ese lenguaje popular autodidacta que mantuvo siempre. En una suerte de festín, Cristóbal nos dibuja los rostros del niño, el hombre, la madre, el anciano, los animales que eran parte de un paisaje, casas sonámbulas de paredes desmayadas que ya no existen. Con una visión autobiográfica, Cristóbal dibujó la infancia que lo persiguió siempre, como una pesadilla realzada a diario por los trazos del comediante hacia la obra. Nunca dejó de ser un campesino. La ciudad, con sus intentos de seducirlo, no lo alejó de la luna. De esta manera vamos a observar cómo en sus cuadros se recrean los rostros y los múltiples verdes de la memoria. En trazo nervioso se descubre una mirada de regreso a lo que quedó en aquellas paredes viejas. Buscaba entre el tumulto de lo cotidiano los personajes de su obra, personajes del campo llevados por la fuerza a un paisaje urbano, casi amarrados. El trazo de la ciudad se confunde con el trazo del campo. Quienes participan en sus lienzos parecen caminar perdidos con mirada sonámbula. Así expresó en alguna oportunidad: ambiguamente el pueblo es digno, ambiguamente el pueblo es una nostalgia, y más cuando hay un desarraigo total como el mío.
una anécdota de Cristóbal Luis, mi amigo Cristóbal, que puedo mencionar así a vuelo de pájaro, es que un día, llegando yo aquí a una muestra que se inauguraba, y estaba Cristóbal Luis aquí, y me recibió con 2 obras de él y me las obsequió. Esa anécdota la cuento porque eso sí demostró su desprendimiento hacia el valor material, que tenía su obra. De tal manera que no solamente Cristóbal Luis era el artista creador urbano popular que se hizo, sino que también tenía bondad y también tenía generosidad. Buenas tardes, yo soy el pintor Nelson Silva. Vamos a narrar una pequeña anécdota de las muchas que tuve con él, que lo conocí muchos años en Caracas, que él admiraba mucho al pintor Pascual Navarro. Entonces nosotros a veces nos íbamos de excursión para Sabana Grande, él por su lado, buscando cómo pintar. Entonces él me dice a mí que Pascual Navarro está en un bar al lado del Gran Café. Vamos a ver a Pascual Navarro, me invita pues con una profusión. Y yo me interesé también, porque no había conocido personalmente a Pascual Navarro, y así, entonces entramos al bar. Entonces, como ustedes saben, Pascual Navarro fue un gran excéntrico de la pintura venezolana. Tan es así que Pascual vivió casi como 15 años en Francia y se vino para acá y era muy excéntrico en su manera de vestir, en su manera de pintar. Entonces, cuando fuimos a saludar a Pascual Navarro parece que andaba un poco mareado. Entonces, cuando Cristóbal lo saluda, él le dice: yo aquí no quiero pintores nuevos, nos dijo a nosotros, así que se me van todos de aquí. Entonces Cristóbal Luis le dice: oye, pero Pascual, ¿por qué tú me tratas así? Dice: no, yo no quiero pintores nuevos aquí. Total que salimos de ahí y más nunca nos ocupamos de ese señor. Esta sería una de las muchas. Después, en la salida, él me dijo: vamos a esperar, que sea lo que esté mareado. Yo dije: no, vámonos. Hablar del maestro, del pintor Cristóbal Luis, es hablar de la esencia del nihilismo, es hablar del hombre más subversivo mentalmente, un hombre de una sensibilidad suprema, un hombre cuya sensibilidad lo llevó a recorrer caminos difíciles, caminos de luz, caminos de oscuridad. Recuerdo plenamente una época que compartí vida con Cristóbal y todo el mundo lo conocía a él en su estado etílico. Nunca yo había compartido con él estado puro de sobriedad, de casualidad eructé, y eso para él fue el mayor insulto supremo, que no tenía educación. Y eso nunca lo voy a olvidar. Ese era el maestro Cristóbal Luis. De verdad que hablar de Cristóbal Luis es evocar tiempos maravillosos de mi vida. Lo conocí cuando yo estudiaba en el Liceo Martí J. Sanabria y pertenecía al grupo teatral que en aquel momento lo dirigía mi maestro Guillermo Villamizar. Pero siempre iba a la Plaza Bolívar y lograba tener algunas tertulias pequeñas con Cristóbal Luis mientras disfrutaba de sus pinturas y de verlo trabajar en vivo. Lamento muchísimo que en aquel momento yo no sabía que era un personaje tan importante. Al contrario, lo veía como una persona popular de la historia de Valencia, como un personaje de esos importantes que siempre andan por allí meloreando, pero en aquel momento yo no tenía el conocimiento de que era un artista tan importante y que iba a marcar la historia de la pintura y del arte en Valencia.
Cristóbal Ruiz, un artista maravilloso al que tuve la oportunidad de conocer. De tantos cuentos y anécdotas que tenemos con Cristóbal Ruiz, una, estaba yo cerca de la Plaza Bolívar, fui a un almacén que se llamaba el almacén Tutuy de los chinos a comprar un regalo para una amiga en San Joaquín, cumpleaños. Me mostraron los regalos, ¿no? Salí, pasé, atravesé la plaza y estaba Cristóbal pintando el monolito de la Plaza Bolívar. Ya lo estaba terminando, creo que eran los últimos pincelazos que le estaba dando. Coño, Cristóbal, está la vaina, mira, no vende ese cuadro, ¿no? Bueno, es un coño que me lo encargó, pero el coño tengo un rato esperando, voy a terminarlo, digo. Coño, pero véndemelo, hacer un regalo a una amiga. Bueno, yo iba a vender 200 bolos, te vas a 400, Cristóbal. Bueno, llévate esa vaina. Llevé el cuadro, fui a San Joaquín y le obsequié a mi amiga en su regalo de cumpleaños el cuadro, el monolito de la Plaza Bolívar pintado por Cristóbal Ruiz. Es de colección, ella lo tiene, ella creo que se fue del país. Y bueno, esa es mi anécdota con Cristóbal Ruiz, entre tantas otras.